Hola. Hoy nos sumergimos en un análisis, yo creo que fascinante, la reacción del público en redes sociales y en un momento muy crítico de la pandemia en Brasil. Vamos a ver en detalle cómo se recibieron online los comentarios a un discurso muy específico del entonces presidente Jair Bolsonaro. Fue un momento que, bueno, marcó un antes y un después en su forma de hablar de la crisis sanitaria, ¿no? Exacto. Un punto de inflexión, o al menos eso parecía. Nuestra guía principal para esto es un artículo académico. Se publicó en la revista Ámbitos en 2022. ¿Mm? Y es un trabajo conjunto de investigadores de Brasil, Colombia y España. Se tomaron la molestia, Ujú. de analizar miles y miles de Sí, una comentarios, cantidad enorme. dejados en YouTube como respuesta a ese discurso presidencial clave. Ya. Para entender un poco la magnitud, pongámonos en situación. 23 de marzo de 2021. Uf, qué fecha. Brasil acababa de cruzar una barrera psicológica terrible. Más de 3.000 muertes diarias por COVID-19. Tremendo. Y hasta ese día, bueno, Bolsonaro era conocido por minimizar la pandemia. Seguro que recordamos la famosa frase de la gripeciña, ¿verdad? Claro, la gripecita. E incluso había sembrado dudas muy raras sobre las vacunas, como aquello de que te podías convertir en jacaré, en caimán. Sí, sí, increíble, pero cierto. Pues ese día, con el país así, en plena angustia, Bolsonaro sale en cadena nacional. ¿Y qué dice? Pues el gran giro. Que las vacunas serían, de repente, una prioridad nacional. Un giro de 180 grados. O eso parecía. Al menos en el discurso. Así que nuestra misión hoy es, bueno, desentrañar qué nos cuentan esos miles de comentarios anónimos en la red, ¿Qué esconde, no? que revelan sobre la polarización política tan bestia que vivía Brasil. Cómo se recibe un mensaje oficial tan contradictorio en plena crisis. Y, muy importante, qué pistas nos dan sobre las redes sociales, incluida la posible manipulación. Para eso, nos apoyaremos en las herramientas de análisis de texto a gran escala que usaron los investigadores. Vale, vamos a explorar esto a fondo. Venga. Primero, es fundamental recordar de dónde veníamos, ¿no? La postura previa de Bolsonaro que el estudio detalla. Claro, el contexto es clave. No era solo la gripiciña, era una minimización constante de la gravedad. Sí, constante. Se promocionaban tratamientos como la cloroquina, la ivermectina, Sin base científica sólida contra la COVID. a pesar de todo. Y, como decíamos, se lanzaban dudas sobre las vacunas, su seguridad, su eficacia. Y esto tuvo consecuencias, claro. Pues sí, consecuencias trágicas y muy reales. El estudio menciona ejemplos, el colapso sanitario en ciudades como Porto Alegre, las UCIs a tope, Uf, o el caso de comunidades indígenas donde la desinformación, a veces alimentada por esas mismas declaraciones, llevó a rechazar las vacunas al principio. qué peligroso. Todo esto en un contexto donde, para junio de 2022, como dice el estudio, Brasil ya sumaba más de 668.100 muertes oficiales. Una cifra, bueno, devastadora. Simplemente brutal. Y lo fascinante aquí, desde el punto de vista del análisis de la comunicación, es esa contradicción tan flagrante del discurso del 23 de marzo. Claro, Por un lado, parecía un cambio forzado por la realidad más cruda. Las muertes disparadas, el sistema sanitario al límite, era insostenible. casi. Era muy difícil seguir negando la gravedad. Pero, por otro lado, ese mensaje, ese supuesto cambio, no se dirigía a un vacío. No, claro. Se dirigía a una sociedad y audiencias ya polarizadas hasta extremos casi irreconciliables. Totalmente divididas. Y el estudio, de forma muy inteligente creo yo, no entra a juzgar la estrategia sanitaria en sí. Se centra en algo quizá más revelador, la recepción de ese mensaje presidencial en distintos rincones de la red. Ah, eso es interesante. Es decir, cómo un mismo discurso oficial del presidente podía ser interpretado y comentado de formas tan radicalmente opuestas, dependiendo de dónde, en qué canal de YouTube, la gente lo viera y decidiera comentar. Vale, pues hablemos de eso, de la metodología. ¿Cómo consiguieron escuchar esas miles de voces? Pues se recopilaron una muestra enorme, como decías, más de 8.000 comentarios de YouTube de ese discurso. Una barbaridad. Y para analizarlos, usaron un software específico, Irramutec, que corre sobre R. No hace falta quedarse con el nombre, vale. No, lo importante es qué hace. Procesa cantidades masivas de texto, lo que se llama análisis lexicométrico, para identificar patrones, palabras clave, temas recurrentes, ideas que van juntas. Como un microscopio para conversaciones online, ¿no? Exacto, algo así.
Y el propio artículo señala algo curioso. Estas técnicas no son solo académicas. Ah, ¿no? Son parecidas a las que usa el marketing para entender consumidores, pero también, y aquí viene lo inquietante, a las usadas por entidades como Cambridge Analytica, ¡Ostras! que el estudio menciona en conexión con el entorno político brasileño, con Steve Bannon, para crear perfiles de audiencia detallados y, bueno, potencialmente influir en ellos. Tela. Y un aspecto clave de la metodología es dónde recogieron esos comentarios, ¿verdad? No fue de un solo sitio. Exacto, eso es crucial. Fueron 3 canales de YouTube muy específicos y muy diferentes entre sí. A ver. El primero, el canal oficial do Palacio do Planalto, el canal institucional de la presidencia. Vale, el oficial. Uno esperaría, quizá, un tono más formal, comentarios sobre política. Pero lo sorprendente fue que la gran mayoría de comentarios aquí eran muy críticos con Bolsonaro y el discurso. Ah, sí, en el oficial. Sí, este canal aportó como el 26% de los comentarios. Y un detalle curioso, tenían desactivados los me gusta, no me gusta. No se podía medir esa reacción. Qué curioso, ¿sí? ¿Y el segundo? El segundo, el canal oficial de Jair Bolsonaro, su canal personal. Millones de suscriptores, un público, lógicamente, muy afín. Ahí sí que serían positivos, imagino. Como era de esperar, sí, abrumadoramente positivos, apoyo incondicional. Este canal aportó un 33% de la muestra. Vale. ¿Y el tercero? El tercer canal fue Foco do Brasil. Este es interesante. No era oficial del gobierno, pero el estudio dice que Bolsonaro y su entorno lo promocionaban como periodismo con credibilidad. O sea, un canal afín, pero no gubernamental. Exacto. Muy pro-gobierno en la práctica. Y tuvo mucho impacto, ¿eh? Fue el canal que más visualizaciones del discurso acumuló de los 3 y aportó el 41% de los comentarios, el mayor porcentaje. Vaya, más que el propio canal de Bolsonaro. Sí, y analizar estos 3 espacios por separado es fundamental, porque lo que demuestra el estudio es que no hay una audiencia única. Claro. Son comunidades online distintas casi, tribus digitales, ¿sabes? Cada una con sus normas, sus líderes informales, sus dinámicas. Y eso lleva a las famosas burbujas informativas, ¿no? Directamente. O cámaras de eco. Estos canales no solo atraen a gente que piensa igual, sino que el propio entorno parece potenciar y validar esas visiones, haciendo difícil que entren otras perspectivas. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone, muy reveladora. Los resultados concretos de analizar esos miles de comentarios. Los datos puros. Una herramienta visual potente son las nubes de palabras, donde el tamaño indica la frecuencia. Pues bien, la diferencia entre canales era brutal. Abismal. En el canal oficial del Planalto, las palabras más grandes, las que dominaban, eran no, no, mentiroso y genocida. Durísimo. Un panorama lingüístico crítico y muy, muy duro. Sí, inequívoco. Pero si mirabas las nubes de los otros 2, el de Bolsonaro y Foco do Brasil, la imagen era radicalmente distinta y muy parecida entre ellos. El otro extremo. Allí las palabras gigantes eran presidente, Bolsonaro, Deus, Dios, y parabéns, enhorabuena. Apoyo total. Sí que aparecían now o mentiroso, pero mucho más pequeñas, menos frecuentes. El tono era de apoyo, de cerrar filas. Y esta división no es solo visual, ¿eh? El análisis de similitud, que se representa como una red de palabras conectadas, confirma esta fractura. ¿Cómo? Se ven como 2 grandes continentes de palabras. Por un lado, uno muy unido alrededor de presidente, Brasil, Deus, familia, sugiriendo un apoyo que mezcla nacionalismo, religión, personalismo. Entiendo. Pero a la vez, otro universo de palabras, también conectadas entre sí, con términos demoledores. Mentiroso, canalla, genocida, asesino. Uf. E incluso cripeciña o jacaré, usados con ironía para recordar sus polémicas. O sea, 2 mundos léxicos enfrentados. Totalmente. Y el estudio va más allá. Usa una técnica para agrupar comentarios por vocabulario, identificando clases léxicas, como tribus conversacionales. Eso es. Identificaron 5, pero se pueden agrupar en 2 grandes bandos. Por un lado, el bloque de apoyo a Bolsonaro. Con varias facetas. Sí, no era homogéneo. Había un componente fuerte de apoyo divino personalista, casi el 28% del texto, lleno de Deus, abenzoar, bendecir, Jesús, junto a presidente, parabéns, muy emocional, casi mesiánico. La fe en el líder. Dentro de ese bloque pro-Bolsonaro, otra corriente, un 8%, centrada en el apoyo explícito y en atacar a medios y oposición. El ataque como defensa.
Aquí salían hashtags como hashtag Bolsonaro tiene razón o hashtag Lula na cadella, Lula a la cárcel, y términos despectivos como globolixo, basura de globo. Muy agresivo. Y aún más preocupante, una tercera faceta de este apoyo, un 11%, con un discurso que llaman beligerante, Uf, esa es delicada. lleno de referencias al STF, el Supremo Tribunal Federal, como enemigo, al ejército, peticiones de intervención militar, incluso dictadura o masacrar. Una hostilidad clara a las instituciones. Sí, muy preocupante esa deriva. Y luego estaba el otro gran bloque, el de la oposición frontal. La crítica. De hecho, la clase léxica más grande, más de un tercio del texto, 35,5%, era la de crítica fuerte oposición. La mayoritaria en la muestra total. Aquí se concentraban las acusaciones más duras: genocida, mentiroso, irresponsable, vergoña. Palabras muy fuertes. Y también se usaban mucho términos de sus polémicas: vacuna, exigiéndola, jacaré, cobairo, enterrador, otro término polémico suyo, negacionista. Y claro, el hashtag Fora Bolsonaro. Un lenguaje de indignación total. Sí, de rabia moral y política. Había otra clase, más pequeña, conectada a esta, centrada en el impacto humano de la pandemia, que reforzaba la crítica. Así que el panorama que dibujan los datos es de una polarización extrema, casi violenta en el lenguaje, ¿no? Totalmente. Por un lado, un grupo que defiende al líder con fe casi religiosa, atacando a quien lo cuestione y llegando a esa retórica autoritaria. Sí. Por otro, un grupo aún mayor, en esta muestra, que lo acusa de lo peor, con un lenguaje cargado de rabia y dolor. Y los canales actuando de forma distinta. Exacto. El canal oficial del Plan Alto reflejando más esa fractura social, y los canales afines a Bolsonaro como potentes cámaras de eco donde el apoyo se magnifica y la disidencia casi no existe. Un ejemplo de libro de cómo las redes amplifican los extremos. Exacto. Tanto la adhesión como el rechazo visceral, creando realidades paralelas. Y el estudio, esto es muy interesante, no se queda solo en describir estos patrones. Intenta conectar lo que vieron con teorías sobre propaganda, psicología de masas. Sí, le da un marco teórico. Mencionan a Edward Bernays, padre de las relaciones públicas. Recuerdan cómo explicaba que la propaganda usa latiguillos, prejuicios, lugares comunes que resuenan con las emociones de una audiencia. Y eso se veía en los comentarios de apoyo, ¿no? Claro, el análisis sugiere que Bolsonaro o su equipo usaban esos resortes, religión, nacionalismo, miedo al comunismo, rechazo a élites, para movilizar a su base. Y eso se reflejaba en el lenguaje de apoyo. Apelando a lo emocional. También recurren a figuras como Wilhelm Reich y Erich Fromm, psicoanalistas que estudiaron la psicología de masas, sobre todo con el fascismo. Conexiones potentes. Evocan esa idea del líder visto casi como figura mesiánica, enviado divino, que explicaría esa adhesión tan fervorosa. Deus te abençoe presidente, Bolsonaro ten razão. Ignorando las críticas. Y lo relacionan con la teoría de Fromm del miedo a la libertad, la idea de que en crisis algunos buscan seguridad en un movimiento de masas o en un líder fuerte, renunciando a la libertad individual. Una forma de escapar de la angustia. El estudio pone el ejemplo de las manifestaciones pro-Bolsonaro durante la pandemia, donde miles ignoraban los riesgos sanitarios por lealtad al líder y al grupo. Priorizando la pertenencia. Y claro, citan la famosa reflexión de Humberto Eco sobre las redes dando voz a legiones de idiotas, eliminando filtros y potenciando discursos simplistas, irracionales o de odio. Como los que encontraron. Exacto, estas referencias teóricas ayudan a dar profundidad a los datos. El estudio no se corta al hablar del papel de las redes como herramientas que pueden ser usadas para manipulación y control social. Va directo al grano. Menciona cómo grupos extremistas las usan para reclutar y radicalizar, y, como dijimos, referencia a Cambridge Analytica y Steve Bannon en el contexto brasileño, sugiriendo que esas tácticas no son ajenas a lo que pudo pasar allí. O sea que no es solo un reflejo de la sociedad, sino una herramienta activa. Esa es una de las conclusiones potentes. La forma en que la gente expresa emociones online, fervor u odio, varía enormemente según el hábitat digital. Depende de dónde estés. Dicen que los comentarios eran más apasionados, en apoyo y crítica, en los canales asociados a Bolsonaro. El entorno digital modula la expresión, quizá incentiva la intensidad. Curioso. Y proponen que este análisis podría servir de termómetro social para detectar discursos peligrosos o antidemocráticos. Incluso mencionan a Hannah Arendt y la banalidad del mal. ¿En qué sentido? Relacionándolo con cómo algunos dirigentes y comentarios parecían banalizar las muertes masivas, tratándolas como cifras.
En resumen, las plataformas no son pasivas, configuran y refuerzan identidades y comportamientos. Entonces, ¿qué sacamos en claro? Recapitulando, este análisis de comentarios en YouTube nos pinta un cuadro, bueno, bastante desolador de una sociedad fracturada. Sí, muy polarizada. Hemos visto lenguajes y temas incompatibles, según el canal, apoyo mesiánico y beligerante versus crítica dura y visceral, Dos mundos. y cómo la tecnología permite ver y cuantificar estas divisiones con una claridad brutal. La conclusión principal que sacan los investigadores es potente, y va más allá de Brasil, creo yo. ¿Cuál sería? Que la forma en que nos expresamos online, incluyendo odio o fervor, está ligadísima al ecosistema digital específico que habitamos. La cámara de eco. Exacto. Estos espacios no solo reflejan creencias, sino que las intensifican, las validan y las aíslan de otras perspectivas. Y analizar estos patrones nos da pistas valiosas, aunque inquietantes, sobre dinámicas sociales y comportamientos. El estudio termina con una nota un poco esperanzadora, ¿no? Sugiere que estas herramientas que revelan el odio podrían usarse para detectarlo y contrarrestarlo. Sí, plantean esa posibilidad, que sirvan para detectar tempranamente discursos de odio o antidemocráticos y pensar en estrategias. Pero claro, eso abre una pregunta enorme que queda flotando. Y esa es la idea final que nos gustaría dejar para la reflexión. Si el análisis automatizado de nuestro lenguaje online puede revelar con tanta precisión nuestras divisiones, lealtades y miedos, ¿qué implica eso para el futuro? Uf, Por un lado, puede ser una herramienta para entender mejor, para diagnosticar problemas. Pero por otro, como insinúa el estudio con Cambridge Analytica, no podría usarse este conocimiento para manipular a una escala aún mayor. el riesgo está ahí. En este océano digital de comentarios, algoritmos opacos, análisis predictivos, ¿qué espacio queda para el pensamiento crítico individual? Para el matiz, para el diálogo entre diferentes. Nos arriesgamos a que la tecnología que nos permite escuchar a la multitud también facilite su control y fragmentación. Ahí queda la reflexión. Una pregunta compleja, desde luego,